Bueno, entiendo que está grabando. Ujú. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por haberse conectado un 26 de noviembre. Gracias, por supuesto, a Daniela por estar también con nosotros un 26 de noviembre y con nosotras. Les quería contar que esta es la última conferencia de un ciclo que tuvimos la alegría de poder organizar en octubre y noviembre de este año. El ciclo tiene, como ustedes saben, como título Lenguaje, Discurso y Sociedad, herramientas para pensar la actualidad. Lo hemos organizado desde la Cátedra de Semiología y Análisis del Discurso, el Profesorado de Lengua del CURSAS. Y bueno, felizmente desde julio tenemos un nuevo centro de estudios en el que participamos muchas de las colegas que estamos acá, que dirige Gabriela Comesaña, que está ahí entre el público. Yo soy la codirectora y estamos, bueno, María Fernanda es miembro y varias colegas. Y la verdad es que se sumó el centro también a la organización, lo que hizo también la tarea mucho más amena, más fácil y que, bueno, hizo que esta actividad sea un poco una de las primeras cosas que esperamos seguir haciendo y seguir organizando juntas desde el centro. Así que, bueno, muy felices de contar esta vez con Daniela Lauría. Este ciclo lo planificamos un poco con el espíritu en este contexto de abrir el aula a la comunidad, cosa que vemos muy importante, muy necesaria. Una de las conferencias, de hecho, nos tocó en el marco de un paro docente y decidimos hacerla igual para seguir compartiendo y difundiendo lo que hacemos en el aula universitaria con nuestros estudiantes y las investigaciones muy valiosas que siguen haciendo los colegas y las colegas pese a todo para pensar y para tener herramientas para pensar la actualidad. Así que la verdad que estamos muy contentas de haberlo podido hacer. Bueno, creo que eso es todo. También agradecer obviamente al Cursas el apoyo y el acompañamiento para poder hacerlo. En otras conferencias han participado algunas autoridades que saludaron el armado del ciclo, así que también te hacemos llegar ese saludo, Daniela. Y bueno, en esta oportunidad voy a presentar a Daniela Lauría, que va a disertar sobre acontecimientos lexicográficos en la historia política del español de la Argentina. Daniela es profesora y licenciada en Letras, magíster en Análisis del Discurso y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora independiente del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también da clases prácticas de dialectología hispanoamericana. Es profesora regular del área de lingüística de la Universidad Pedagógica Nacional en las materias política y planificación del lenguaje e historia de la lengua. Forma parte del comité académico y del plantel docente de la maestría en gestión de lenguas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha dictado cursos de posgrado y conferencias en distintas instituciones argentinas y extranjeras sobre instrumentos lingüísticos del español y sobre políticas del lenguaje en Argentina y en América Latina, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Ha publicado numerosos artículos sobre esas mismas temáticas, administra junto con Diego Bentiveña en el Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica en Facebook y es integrante del Comité de Especialistas del Anuario de Glotopolítica. Sus últimos libros son Lengua y Política, Historia Crítica de los Diccionarios del Español de la Argentina, del 2022, publicado en Eudeva, y Autorretrato de un idioma, Crestomatía Glotopolítica del Español, organizado junto con José del Valle, Mariela Oroño y Darío Rojas, publicado en Lengua de Trapo del 2021. Bueno, sin más preámbulo, te paso entonces, Daniela, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este ciclo en la Universidad Nacional del Comahue. En este momento también en donde, bueno, como sabemos, la universidad pública y las humanidades son objeto de mucha discusión, hay que defender estos espacios. Bueno, gracias Lucía por la invitación. Cuando me invitaste, bueno, yo pensé en qué podía presentarles y voy a presentarles una parte de una investigación que hice y que ahora estoy actualizando, que es el trabajo sobre discursos de los diccionarios, ¿sí?
Yo trabajo políticas lingüísticas y enfoco las políticas lingüísticas como discursos, ¿sí? Analizo los discursos que dan cuenta de algunas políticas sobre el lenguaje y fundamentalmente de algunos instrumentos lingüísticos, ¿sí? Instrumentos lingüísticos son, por ejemplo, los diccionarios y las gramáticas. Yo trabajo con diccionarios monolingües del español, fundamentalmente con diccionarios monolingües del español de la Argentina o en la Argentina, ya ahí hay un problema que podemos después retomar. Sí, y tanto, bueno, desde una perspectiva histórica, los primeros diccionarios como los últimos. Entonces les voy a mostrar algunas cuestiones de contexto, teóricas y metodológicas sobre esa investigación que se enmarca en el análisis del discurso y en la glotopolítica. Bien, voy a leer algunas partes, voy a ir mostrándoles algunos ejemplos. A ver, voy a compartir el PowerPoint. Creo que cuando los comparta los dejo de ver a ustedes. Ahí va. Bien, ahí se ve, ¿no? Perfecto, sí, se ve bien. Bien. Entonces, titulé esta exposición Acontecimientos lexicográficos en la historia política del español de la Argentina. A mí me gusta pensar en el español de la Argentina, que hay un español propio y específico de nuestro país, con todos los problemas que tiene pensar en la Argentina como un todo homogéneo, como un bloque monolítico. Y el concepto de acontecimiento es un concepto de la historia, y también desde la lingüística existe el concepto de acontecimiento discursivo, acontecimiento lingüístico, y bueno, yo me lo apropié para hablar de acontecimientos lexicográficos, porque por supuesto no voy a hablar de todos los diccionarios del español de la Argentina, sino de algunos que considero que son hitos, que son justamente acontecimientos porque nos rompen alguna tradición o nos dicen algo más que lo que puede decir, vamos, a primera vista, un diccionario. Bueno, comienzo. Entonces, el español es una de las lenguas más reguladas del mundo debido a la existencia de una red de academias de la lengua que desde hace muchos años, incluso siglos en algunos casos, pensemos que la Real Academia se fundó en 1713, en el siglo XVIII, han operado como sus principales agentes codificadores, acompañando y siendo funcionales a determinados proyectos de unidades políticas, sean estados nacionales, imperios o, en la actualidad, áreas transnacionales. En la actualidad, los efectos que trae aparejados la globalización, con sus transformaciones y sus progresivos ajustes y tensiones entre lo que es global y lo que es local, no son ajenos al espacio público del lenguaje en general y al ordenamiento de las lenguas históricas en particular, puesto que inciden en las prácticas lingüísticas y en las prácticas discursivas. En el caso específico de la lengua española, esta situación de localización, como dicen algunos teóricos, exige nuevas intervenciones, nuevas formas de gestión, tanto sobre el estatus de las lenguas, es decir, qué funciones cumplen las lenguas, qué funciones sociales cumplen las lenguas, como sobre el corpus de las lenguas, ¿sí? La forma que adquieren las lenguas a través de la elaboración de diccionarios, de gramáticas, de ortografías, últimamente de manuales de estilo. Y la adquisición de las lenguas, ¿sí? ¿Qué política de enseñanza de lenguas hay en las sociedades? ¿De qué lenguas extranjeras se enseñan? ¿Qué pasa con la educación intercultural bilingüe?
En todas estas intervenciones, en estos niveles, participan activamente las academias, sobre todo en la elaboración de instrumentos lingüísticos como gramáticas y como diccionarios, pero también actúan otros agentes, ¿sí? Otros sectores de la sociedad civil, movimientos glotosociales, asociaciones profesionales de escritores, de maestros y de profesores, traductores, intérpretes, editores, correctores, minorías y activismos etnolingüísticos, de género, de disidencias sexuales, capacitados como por ejemplo las personas sordas, y también intervienen instituciones, ¿sí? Entonces están las academias, está el Estado, está el mercado, está la sociedad civil. Todas esos actores e instituciones buscan arbitrar el orden lingüístico. En este trabajo que les voy a presentar, voy a abordar algunos hitos de lo que se llama el proceso de diccionarización del español de la Argentina, ¿sí? En la que intervinieron distintos actores y distintas instituciones. La producción lexicográfica, ¿sí? La producción de diccionarios, resulta un terreno muy fértil, muy productivo para estudiar las representaciones e ideologías del lenguaje y en el caso específico del español de la Argentina, las representaciones y las ideologías en torno a si tenemos una variedad lingüística propia, qué tipo de voces se incluyen en los diccionarios. Creo que la perdimos a Daniela o soy yo que tuve un problema de... A ver. Hola, No. ¿me Ahora sí. escuchan? Ahí, Sí, ahora sí. te habíamos perdido. Ahí está. Ah, cualquier cosita avísame al celu. Dale, bárbaro, sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Estabas hablando, sí, de las Ahí. representaciones e ideologías del lenguaje que aparecen en la diccionarización, qué Ah, lengua bueno, tenemos, si tenemos una lengua, Exacto. perfecto, perfecto. en esa Entonces, Sobre la variedad, está sí. bien. Estos diccionarios entonces nos permiten estudiar si tenemos o no una lengua propia, qué voces se incluyen, qué voces se excluyen, cuáles son las representaciones y las ideologías, eh, para ver qué palabras se incluyen y cuáles quedan afuera. ¿Cuál es la distancia de estos diccionarios? ¿Cuál es la relación que los diccionarios del español de la Argentina entablan con los diccionarios de la Real Academia Española? ¿Qué tipo de modalidad de diccionario se trata? Ahora voy a hablar un poco de eso. Eh, si necesitamos tener alguna institución en la historia similar o no a la Real Academia Española, tuvimos varias en los últimos años. Tenemos la Academia Argentina de Letras, qué pasa con esas instituciones. Entonces la idea es ver las representaciones y las ideologías del lenguaje sobre estos temas para ver entonces qué concepción sobre el lenguaje tienen estos diccionarios, si tienen una concepción más nacionalista, más americanista, más hispanista o más panhispanista, ¿sí? En la definición de lo que se entiende por la norma lingüística, que es uno de las funciones que tienen los diccionarios, ¿sí? Establecer la norma lingüística. Para esta presentación, entonces, en la que voy a dar cuenta de la diccionarización, que es este proceso de constitución de un saber sobre el léxico, eh, voy a tener en cuenta dos contextos específicos. Por un lado, la formación del Estado-Nación argentino y cómo se va construyendo la idea de una lengua común. Por el otro, la globalización, ¿sí? Y cómo se va constituyendo una lengua que trasciende lo nacional, ¿sí? Porque sabemos que, bueno, hoy en día la lengua ya es una lengua nacional, pero trasciende, digamos, va más allá de los límites del Estado-Nación
y cómo se la caracteriza. ¿Cómo se la caracteriza? Hay muchos nombres, se puede pensar en el español panhispánico, o en el español neutro, o en el español latino. Vamos a ir viendo distintas posibilidades. ¿Por qué tomé estos dos contextos? Los tomé por una cuestión, tenía que tomar un criterio, digamos, un criterio para la constitución del corpus, y alrededor de 1910, en pleno auge de la consolidación del Estado-Nación, cuando se cumplieron los 100 primeros años de la Revolución de Mayo, se publicaron muchos diccionarios y alrededor del 2010, en el Bicentenario, se publicaron los dos que están circulando en la actualidad. Entonces, ese un poco fue el criterio, pero me voy a remontar un poquito antes de 1910 para ver cuáles fueron los primeros diccionarios del español de la Argentina. La idea es entonces ver qué imaginario, a través del análisis del discurso, qué imaginario construye cada diccionario y qué mercado, si es un mercado, de nuevo, es un mercado nacional o es un mercado que trasciende lo nacional, tratan de cubrir estos diccionarios. El encuadre teórico-metodológico que voy a seguir es el de la glotopolítica, ¿sí? Que es un enfoque, no es una disciplina, es un enfoque, una perspectiva de indagación que tiene una vocación crítica. Hay muchos autores que trabajan desde la glotopolítica, pero yo aquí les traje la definición de glotopolítica que propone la doctora Elvira Narvaja Dernú, que dice lo siguiente. La glotopolítica, a la que seguimos reconociendo una dimensión aplicada, el planeamiento lingüístico, estudia entonces las ideologías lingüísticas y las intervenciones en el espacio público del lenguaje, asociándolas con posiciones sociales y espacios institucionales e indagando en los modos en que aquellas, ¿sí?, las intervenciones, participan en la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. La glotopolítica, que no me voy a detener ahora mucho, pero tiene una tradición que de algún modo se opone a cómo fueron abordadas las políticas lingüísticas entendidas en un sentido más tradicional, más habitual. Cuando pensamos en políticas lingüísticas, pensamos en el Estado implementando ciertas acciones sobre el lenguaje, ¿sí?, que pueden ser de distinto tipo. Pero es el Estado, en general, quien lleva adelante, quien ejecuta esa política lingüística. Y en general, el instrumento que utiliza es la legislación lingüística. En el caso de la glotopolítica, los agentes pueden ser otros, no solo el Estado, incluye al Estado, pero también pueden ser otros, y además trabaja con otras herramientas, no solo con la legislación lingüística. De ahí que podamos trabajar con diccionarios como un instrumento, como una herramienta que da cuenta de políticas lingüísticas. Eso por un lado. Por el otro, ahora vamos a ver el concepto de ideologías lingüísticas un poquito más específicamente. Y fíjense, ¿no? Las intervenciones sobre el lenguaje nos dicen algo que va más allá del lenguaje. Nos dicen sobre cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones de poder, ¿sí? Entonces, estudia el lenguaje, pero para ver cuáles son los efectos del lenguaje en la sociedad, más allá de la lengua. La lengua es una excusa para ver qué pasa en la sociedad. Si esos instrumentos, si esas herramientas lingüísticas producen nuevas relaciones sociales, reproducen relaciones sociales, transforman las relaciones sociales, ¿sí? Esa es la finalidad siempre de la glotopolítica. Por eso se dice que estudiamos la dimensión política de los hechos del lenguaje. El otro concepto
con el que voy a trabajar es el de ideologías lingüísticas o ideologías del lenguaje. No sería exactamente lo mismo, pero lo vamos a tomar ahora como equivalente. Y aquí traje la definición de otro investigador muy, digamos, conocido en la tradición de la glotopolítica, que es el investigador José del Valle, que en un libro del 2007 definió las ideologías lingüísticas como, y ahí tienen entre comillas la definición, sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y o la comunicación con formaciones culturales, políticas y o sociales específicas. Estas ideologías lingüísticas se producen y reproducen en el ámbito material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas, de entre las cuales presentan, dice, para nosotros interés especial, las que exhiben un alto grado de institucionalización. Bien, entonces, ¿qué dice esta definición? Las ideologías lingüísticas son estos sistemas de ideas que pueden aparecer tanto en discursos y en prácticas lingüísticas, cuando la gente habla, o metalingüísticas, cuando hablamos sobre la lengua o sobre el lenguaje. Y los espacios institucionales donde se producen y se reproducen estas ideologías lingüísticas son más, digamos, clave los que tienen un alto grado de institucionalización. Por eso en general se estudian ideologías lingüísticas en la escuela, en los medios de comunicación, en la propia disciplina lingüística, ¿sí? Que todo el tiempo va produciendo y reproduciendo ciertas ideas naturalizadas, cristalizadas sobre la lengua y el lenguaje. Es un poco entonces el encuadre teórico y metodológico en el que voy a presentar los datos de los diccionarios. Ahora bien, considero los diccionarios que son más que instrumentos metalingüísticos de descripción y o de prescripción que fijan una norma, definen y ordenan jerárquicamente los significados de las voces, proponen una ortografía, ¿sí? Yo los concibo como dispositivos ideológicos de control o reproducción, y en algunos casos, menos, pero los hay también, de transformación o de subversión de las relaciones que contraen entre sí los grupos sociales, así como las entidades políticas y las estructuras de poder que en ellos se diseñan. Las decisiones que se toman siempre que se interviene sobre el espacio público del lenguaje, y tomo esto de Elvira, ¿no? De Elvira Arnud, espacio público del lenguaje, porque el lenguaje es público, ¿sí? Aunque hay algunos agentes y algunas instituciones que se consideran dueñas, ¿sí? Que nos dicen cómo tenemos que hablar, el espacio es público, todos podemos intervenir en él. Entonces, estas decisiones que se adoptan cuando se interviene sobre el espacio público del lenguaje, como por ejemplo con un diccionario, hay que pensar que ese diccionario está hecho en determinadas condiciones de producción. Entonces, cada vez que tomamos como objeto un diccionario, tenemos que ver en qué momento político aparece ese diccionario, en qué momento económico, cultural, demográfico, ¿sí? De la propia evolución de la disciplina lingüística, porque nos va a dar datos si pensamos que ese diccionario es un discurso. Y eso es un poco el enfoque de la glotopolítica. Pensar estos instrumentos como discursos. Por lo tanto, las condiciones de producción, también las de circulación y también las de recepción. Pero en el caso de los diccionarios era muy difícil ver, no tanto dónde circulaban, eso era posible verlo, pero muchas veces la recepción. Habría que hacer otro tipo de investigación. Entonces, al analizar esos diccionarios, vamos a poder ver cómo se configura
el imaginario social, cómo se configuran subjetividades políticas, qué modelos de ciudadanía se espera en cada época, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos casos. Eh, ¿Cómo se analizan los diccionarios? ¿O qué partes del diccionario se analizan? ¿Sí? Bueno, todo el diccionario se puede analizar. Claro, uno pueden decir, pero ¿leíste todos los diccionarios de la A a la Z? No, no leí todos los diccionarios. Hay algunas cuestiones metodológicas que se siguen cuando se trabaja con diccionarios. Primero, es muy rico, muy productivo trabajar con lo que se conoce con el nombre de megaestructura, ¿sí? Los elementos paratextuales, los títulos, los textos de la contratapa, las solapas, los prólogos, los prefacios, las introducciones, las notas al lector, las guías de consulta. Todo ese material nos puede dar alguna información que va más allá de lo meramente lingüístico. Yo decía hace un rato, bueno, la cuestión de español de la Argentina o español en la Argentina, esa preposición puede ser muy significativa, poner una u otra. Por ejemplo, en los títulos, hablar de diccionario del español de la Argentina o hablar de diccionario de argentinismos, ¿sí? Los títulos nos pueden arrojar mucha luz. Después también se analiza lo que se conoce con el nombre de macroestructura, ¿sí? La macroestructura de un diccionario es el conjunto de voces que se consignan, que se incluyen. Ver a qué campos semánticos pertenecen la mayoría de las voces que se incluyen, tratar de hacer hipótesis de por qué quedan afuera algunas palabras. Y por último, lo que también da muchísima información es lo que se conoce con el nombre de la microestructura del diccionario, que es el artículo lexicográfico, es decir, la palabra, el orden de las acepciones, las definiciones, la redacción, la formulación de las definiciones, si tienen marcas, marcas de uso, marcas diatópicas, marcas gramaticales, marcas con observaciones etimológicas, los ejemplos, las citas, toda la información que está en los artículos. Muchas veces se toma alguna letra, ¿sí? Para comparar distintos diccionarios de la misma época. Por ejemplo, es muy común tomar la letra C en español, porque es la letra que mayor cantidad de palabras tiene. A veces se van a buscar determinadas voces que son sensibles por alguna cuestión histórica, política, y ver cómo se definen en distintos diccionarios. No es que no hace falta leer todo el diccionario. Bien. ¿Cuáles son las hipótesis o puntos de partida que yo pienso para trabajar esta serie de diccionarios que toman como objeto el español de la Argentina? La primera son dos ideas que están muy relacionadas, ¿sí? La primera es decir que la producción lexicográfica argentina no es una tradición homogénea, sino que es un espacio de conflictos y contradicciones que va cambiando conforme las condiciones de producción de las obras. ¿Sí? No hay una tradición de diccionarios del español de la Argentina, sino que hay muchos diccionarios de la Argentina que entran muchas veces en conflicto, en diálogo, en disputa. Y que el léxico del español de la Argentina es un signo que está justamente en disputa por todos estos actores que intervienen en el campo de la lexicografía. Y la segunda idea, que está por supuesto muy vinculada con la anterior, es que para definir, para establecer la norma lingüística, en este caso, bueno, la norma léxica del español de la Argentina, no podemos perder de vista que tenemos un vínculo, una relación tensa y complicada con la política lingüística de España, ¿sí? Y particularmente con
lo que dice y lo que hace en sus obras lexicográficas, en sus diccionarios, la Real Academia Española. Entonces, esas dos premisas, esas dos ideas van un poco a atravesar toda la historia de los diccionarios del español de la Argentina. Esta segunda la vamos a ver muy concretamente. Bien, ¿por qué esta relación tensa? ¿Sí? Bueno, porque obviamente venimos de un proceso de colonización en el que la lengua mayoritaria de nuestro país es la lengua trasplantada, ¿sí? No pacíficamente, en ese proceso de colonización. La filiación que tienen nuestros diccionarios con la norma que ayer se llamaba, ayer digo en el pasado, era monocéntrica, que tenía como centro único Madrid, hoy que es llamada panhispánica por la Real Academia, y a veces es llamada también pluricéntrica, que hay varios centros, uno es Madrid, otro es Buenos Aires, bueno, otro es México. En realidad hay una idea de que hay un centro que es la cuna de la lengua, que es Madrid, ¿sí? Que es Madrid, que es la variedad utilizada por determinados sectores cultos de la región que va del centro de España hacia el norte, que es la que está difundida ampliamente por los instrumentos lingüísticos normativos elaborados por la Real Academia Española. Esta institución, ¿sí?, se arroga desde hace 3 siglos, un poquito más de 3 siglos, y gracias a una serie de estrategias de autolegitimación, como por ejemplo, vieron que hacen congresos de la lengua, y van los reyes, y cada vez que el diccionario se actualiza, la mayoría de los periódicos, tanto de un lado como del otro del Océano Atlántico, enseguida, es noticia, el diccionario de la Real Academia agregó tal palabra, tal palabra. Esas son todas operaciones de autolegitimación, ¿sí?, de la academia. Entonces, por eso posee la hegemonía sobre la lengua española. Se instituye como el agente, y yo lo pongo entre comillas, oficial de intervención sobre la lengua. El diccionario general, ese que está en el medio de la Corporación Española, que hoy está firmado por la Real Academia Española y por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es una asociación que nuclea a las academias que existen en los distintos países de América, de Filipinas, de América Latina, Filipinas, Guinea y Estados Unidos. Tiene 23 ediciones, y cada 10 años más o menos, desde el año 1780, hay una edición. Este diccionario operó históricamente, y lo sigue haciendo, como la pauta de referencia y la autoridad absoluta, o casi absoluta, del quehacer de la actividad lexicográfica monolingüe del español, tanto de Europa, tanto de España, como de América. Es muy importante porque uno, si busca una palabra en Google hoy en día, la primera definición que aparece siempre es la que propone este diccionario. Bien, ¿qué pasa en Argentina con los diccionarios? ¿Sí? Bueno, hay una tradición, una matriz, mejor dicho, de diccionarios que responden a una modalidad determinada que se llaman diccionarios complementarios, contrastivos y diferenciales. Son diccionarios que complementan siempre al diccionario de la Real Academia Española, ahora les voy a explicar cómo, que son contrastivos y siempre toman como objeto de contraste justamente el diccionario de la Real Academia Española, y son diferenciales, es decir, van a consignar las voces que son diferentes de las que se incluyen en ese diccionario, entre comillas, oficial. El proceso de diccionarización monolingüe del español de lo que hoy es la Argentina
porque todavía en este momento no era lo que hoy es la Argentina, nació en la primera mitad del siglo XIX con el vocabulario rioplatense de Francisco J. Muniz de 1845. ¿Sí? Este fue el primer diccionario, primer vocabulario. Antes hubo algunas glosas en algunos textos literarios, pero como género lexicográfico, este es considerado el primero. Este autor recogió y definió indigenismos, y lo pongo entre comillas, y ruralismos, ¿sí? Y también voces que poseían un significado diferente al que constaba en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Entonces, solo incluyó indigenismos, que ya es un concepto diferencial, ¿sí? Ruralismos y algunas voces que tenían, como ven ahí, un significado diferente al que aparecía en el diccionario de la Real Academia Española, como por ejemplo el caso que están viendo, el caso de Tambo. Pero fue solo a partir del año 1870 que se inició una prolífica producción de obras que registraban singularidades léxicas, estas voces diferenciales. La conciencia de tal peculiaridad condujo a confeccionar diccionarios regionales y diccionarios complementarios, es decir, obras que registran voces particulares que no forman parte de lo que se considera, entre comillas, la lengua general. La lengua general estaba en el diccionario de la Real Academia Española, entonces había que consignar todo lo que era diferente. Estos diccionarios, entonces, dan cuenta de una identidad lingüística local. Hay diccionarios de Argentina, también hay en Chile, también hay en Perú, también hay en México. Periférica al centro, el centro es España. Restringida a lo que tiene de exclusivamente singular y que toman como referencia siempre, siempre el diccionario de la Real Academia Española. Todos los prólogos de estos diccionarios dicen que tuvieron en cuenta el diccionario de la Real Academia Española. Esta tradición de diccionarios complementarios, contrastivos y diferenciales se perpetúa hasta la actualidad. Después vamos a ver cómo. Pero lo importante es, y esta es una de mis hipótesis, generó representaciones de que las variedades regionales son formas pintorescas, en el mejor de los casos, o desviadas, ¿sí? Incorrectas, en otros casos, en relación con el español peninsular. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se publicaron obras complementarias que incluían ruralismos, indigenismos, regionalismos, tanto americanismos como provincialismos, por un lado, y por otro, obras que tenían un carácter prescriptivo fuertemente marcado y recolectaban las voces, recolectaban una serie de voces que se denominaban barbarismos o vicios del lenguaje y censuraban su uso, ¿sí? Siempre tomando como parámetro, como les decía, la norma peninsular. En el primer grupo, en estos diccionarios que acopiaban ruralismos, indigenismos, regionalismos, se destaca, por un lado, un proyecto de diccionario inconcluso que se tituló Diccionario de Argentinismos, que lo estaba haciendo una institución que tuvo una vida activa de más o menos 7, 8 años, que se llamó la Academia Argentina de Ciencias y Letras, entre los años 1873 y 1879 aproximadamente. Ahí el promotor, ¿sí?, de esta iniciativa fue el poeta Rafael Obligado, y lo que podemos ver de este diccionario de argentinismos es que reúne sobre todo voces rurales,
del mundo del campo y de la vida y de las actividades del gaucho, de las pampas, como marca de identidad nacional, ¿sí? Entonces incluyen palabras como, por ejemplo, boleadora, chiripá, facón, lazo, mordaza, paisano, rancho, recado, tirador, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, facón y lazo, y lo llamativo es que además de que son en general argentinismos, pero que están restringidos al mundo rural, la definición son definiciones enciclopédicas, nos dan mucha información, sobre todo de para qué es, ¿sí? De descripción y de para qué se usan estos objetos, ¿sí? Bien. En la década de 1880 aparece el vocabulario rioplatense razonado. Fíjense, no los títulos, antes hablábamos de argentinismos, ahora de rioplatense, que lo que hace este diccionario es recoger especialmente voces indígenas o relacionadas con el mundo aborigen. Lo interesante es que todo esto lo hizo Daniel Granada, que es un estudioso de la lengua, periodista, historiador, una vez finalizada la llamada conquista del desierto, sí, que como ustedes saben implicó el brutal silenciamiento de diversos pueblos originarios y por extensión de sus lenguas. Esta obra lexicográfica, en esta obra lexicográfica se observa un movimiento interesante porque lo que se hace es atesorar estos indigenismos con la idea de preservar ciertos elementos culturales de dichas comunidades a modo de elementos constitutivos de lo que en el prólogo se dice, y lo cito, patrimonio histórico y etnográfico. Entonces, recoge el material léxico y sobre todo lo que el autor dice en el prólogo es el sustrato, ¿sí? Elementos del sustrato de las lenguas indígenas en el español americano en general y en el español rioplatense en particular. Los indigenismos, que se incluyen, ahora les voy a mostrar algunos, fueron considerados como objetos de gran valor, ¿sí? De una valía preciosa, dice, y preciada, debido a su condición de ser rastros, y acá estoy leyendo textualmente, de lenguas o bien muertas o bien en vías de extinción y poco estudiadas. Eso dice el autor en el prólogo. Entonces, si seguimos un poco la argumentación, dice que son piezas de museo, que son reliquias embalsamadas, que se deben reunir, coleccionar y conservar. Hay un uso arqueológico y etnográfico, esto lo digo yo, de la lengua, y se guarda todo aquello que la modernidad somete o extingue. Aquí está la tapa del vocabulario y miren, les voy a mostrar algunas definiciones. Yo fui a buscar justamente cómo eran definidos los grupos, las comunidades indígenas y sus lenguas, y encontré, ¿sí? Como de forma repetitiva, como una constante, que la mayoría de los pueblos, las definiciones, estaban en tiempo pasado, ¿sí? En 1889. Los abipones habitaban el norte de la provincia de Santa Fe, el guaraní era una parcialidad que se extendía desde el Río de la Plata, el mocoví erraba por el sur del Chaco, ¿sí? Estaban en tiempo pasado las definiciones, lo cual no es muy común en la práctica lexicográfica. Fíjense, ahí está también la definición de pampa, de los pampa que vagaban por la pampa austral, además, ¿no?, de toda la cuestión, la carga connotativa de algunos de los verbos. Y finalmente la definición de desierto, ¿no? Entonces dice, decías el desierto a la pampa que enseñoreaban los indios salvajes, hoy ya definitivamente conquistada y reducida a la vida industrial.
Comprendía 15.000 leguas por la que vagaban 15.000 indios salvajes, siendo el teatro de sus habituales saqueos las provincias circunvecinas, Buenos Aires, Córdoba y San Luis, a cuyos hacendados tenían en sobresalto continuo. El año de 1879 cortáronse por la raíz tamaños males. ¿Sí? Estos diccionarios entonces nos hablan de cuestiones que van más allá de la lengua. En la década siguiente, en 1890, aparecen una serie de obras normativas. Ahí yo les traje, hay más, pero les traje el Diccionario de Barbarismos Argentinos y otros excesos de la misma nacionalidad de Juan Turdera del año 1896 y el Diccionario de Barbarismos Cotidianos de Juan Seijas de 1890. Hay otros, como por ejemplo uno que se llama Voces y Frases Viciosas de 1901 y Notas al Castellano en la Argentina de Ricardo Moner Sanz de 1903. Pero nos vamos a quedar con estos dos. Algunas de las voces registradas por Turdera y por Seijas se publicaron cuando se estaban observando los índices más altos del movimiento migratorio europeo que incomodó, como sabemos, a la élite porteña. Los inmigrantes provenían de las zonas más empobrecidas de los países centrales, sobre todo de España y de Italia, y eran los países periféricos, productores de materias primas, como la Argentina, como Uruguay, como Brasil, los que lo recibían. Eso era por el funcionamiento del capitalismo en esa época, y lo sigue siendo además. De ahí que la mayoría de los inmigrantes que arribaron a nuestras costas no era de origen anglosajón, como habían pensado y soñado Sarmiento y Alberdi, sino que eran principalmente italianos y españoles que provenían del campo, ¿sí? Que traían determinados dialectos, determinadas variedades, determinadas ideologías políticas. Estas personas que llegaban venían con la esperanza y con la promesa de recibir un terreno para trabajar. Sin embargo, esta situación no pudo concretarse debido a la estructura latifundista del país, que sabemos como consecuencia de la llamada conquista del desierto, se repartieron las tierras, no les dieron a muchos inmigrantes, solo en algunas zonas de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos, terrenos para trabajar, lo cual hizo que todos estos contingentes inmigratorios se instalaran en las ciudades, especialmente en Buenos Aires y en la zona del litoral fluvial, Rosario, La Plata, ¿sí? De la Pampa húmeda. Estos diccionarios normativos fuertemente prescriptivos aparecen en este momento y lo que hacen es censurar, ¿sí? Algunas voces que usaban muchos de estos inmigrantes que llegaban. Ahí tienen algunos ejemplos. Barbijo es una palabra muy criolla y muy linda, que hay que suprimir deprisa y corriendo. En castellano se dice barboquejo. Refalón, cuidado con los refalones, así hablan los compadritos. Las personas educadas dicen resbalón y no refalón. Jugar un rol, cómo huele esto a franchute, dígase desempeñar un papel o hacer un papel o cualquier otra cosa. Tramway, así se dice en inglés, en castellano, tranvía. Turdera también, ¿sí? Censura las formas de hablar de, por ejemplo, los italianos. Bien, estos repertorios lexicográficos que le mostré hasta ahora, entonces, funcionaron a través de operaciones de inclusión de algunas voces, de categorización del léxico, como ruralismos, como indigenismos, como barbarismos, como extranjerismos, están al servicio de la construcción de un determinado imaginario nacional en el proceso de formación del Estado Nacional moderno, ¿sí? Dichas modalidades diccionarísticas representan un lugar privilegiado de qué es la nación, quiénes entran en esa nación y cuál es la unidad de lengua, ¿sí? Que se requiere en ese momento. Quedan afuera los indigenismos, quedan afuera los extranjerismos, quedan afuera los
eh, algunas formas, ¿sí?, de hablar de determinados usuarios. Por lo tanto, no forman parte, si se los censura, de lo que se piensa que debe ser la nación y de cómo debe hablar quien viva en esa nación. Bien. ¿Qué pasa en el centenario? En el centenario, como les decía, es un momento donde hay mucha euforia, de exaltación de lo nacional, se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo, se hacen festejos, viene la infanta Isabel de España, se funda una Academia Argentina de la Lengua que duró unos poquitos años, no es la que, a la que existe actualmente, y aparecen diccionarios, aparece un diccionario argentino, ya no diccionario de argentinismo, sino un diccionario argentino, cuyo autor es Tobías Garzón. Se publica también el Diccionario de Argentinismos, Neologismos y Barbarismos de Lisandro Segovia. Se publica también el Vocabulario Argentino de Diego Díaz de Salazar, todo entre los años 1910 y 1911. Y aparece también esa academia que se había fundado en 1910, retoma el trabajo que había iniciado obligado 40 años antes y tienen como objetivo elaborar un diccionario de argentinismo que finalmente nunca se publica. Pero estos tres sí circularon bastante, por lo que sabemos, llegaron a las escuelas, ¿sí? Y no se los puede pensar como un bloque homogéneo porque tienen diferencias sustanciales. Los tres se posicionan desde un espacio de enunciación moderno, a diferencia de los anteriores científicos, porque ya aparecen citas de lingüistas o de filólogos en los diccionarios del siglo XIX, no son, entre comillas, podemos decir, precientíficos. Ahora sí aparecen algunas citas, sobre todo de lingüistas franceses, alemanes, del histórico comparativo, ¿sí? Son inclusivos de la heterogeneidad lingüística que se estaba dando en nuestro país como resultado de la inmigración, dan cuenta de algunas transformaciones políticas, sociales, culturales, demográficas que estaban teniendo lugar producto justamente de la inmigración masiva, aceptan algunas diferencias lingüísticas que antes eran concebidas como extranjerismos o como neologismos. Por ejemplo, el diccionario de Garzón ya no pone marcas, esto es italiano, esto es francés, sino que dice, bueno, esto es argentino porque se usa. Pero también tienen algunas diferencias, ¿sí?, claves entre ellos. El más interesante, quizás, es el de Garzón, el diccionario argentino de Tobías Garzón. Tobías Garzón era un político y periodista cordobés que fue profesor del Colegio Montserrat. Este diccionario, por lo que pude ver, circuló muchísimo en los colegios nacionales a comienzos del siglo XX. Todavía está en muchas bibliotecas. Y Garzón toma algunas voces que años antes eran consideradas, como les decía, neologismos, extranjerismos, y dice, bueno, este es el uso que le damos en la Argentina, ¿sí? Afiche, chau, tramway, ahí les muestro algunos ejemplos. El caso de Díaz Salazar, por ejemplo, ahí tienen lapicera, dice sustantivo femenino, portaplumas. Esta es una de las muchas voces que dejan adivinar la influencia que la gente inculta ha tenido en la formación de algunos argentinismos. Pero son argentinismos, o sea, ya son argentinismos. Llamado, sustantivo masculino, llamamiento, apuntamos este vocablo como argentinismo, aunque en realidad es palabra española, porque al paso que ya nadie la usa en España, es voz muy corriente en la Argentina. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa 100 años
después, ¿sí? En los alrededores del 2010. Bueno, hay una institución que se fundó en 1931 y que todavía está en vigencia, que es la Academia Argentina de Letras, que recién en el año 2003 publica un diccionario al que denomina Diccionario del Habla de los Argentinos. Ahí tienen las tapas. Después hay una segunda edición de ese diccionario, que es del año 2008, y hay una tercera edición del año 2019, pero que, fíjense, hay un cambio de título. Ya no es más Diccionario del Habla de los Argentinos, sino que es Diccionario de la Lengua de la Argentina. El diccionario, si uno los compara, digamos, adentro es igual, pero el título cambia. Ya no se habla de habla, justamente, sino de lengua, y ya no son los argentinos, sino que es de la Argentina. Bueno, ¿por qué hace esto la Academia Argentina de Letras? Podemos tener algunas hipótesis, después en todo caso las vemos. Hay una cuestión, por supuesto, siempre comercial. Ahora, cuando vemos este diccionario, analizamos este diccionario, lo que se ve es que las voces, ¿sí? y algunos usos gramaticales, de interjecciones que se consignan en esta obra, está bastante alejada de las prácticas lingüísticas concretas y actuales que tenemos los argentinos como un todo. Esta situación, ¿sí? Obedece, creo yo, a una doble motivación. Por una parte, los requerimientos institucionales influyen para que se conserven huellas de procesos discursivos y de construcciones de imaginarios precedentes. Estos diccionarios se inscriben en esa tradición de diccionarios complementarios, contrastivos y diferenciales, porque la Academia Argentina de Letras es una institución que forma parte de la red de academias de la lengua. Entonces, mientras que la Real Academia Española hace el diccionario de la lengua general, aunque lo firme con las otras academias, la función de las academias americanas es elaborar diccionarios diferenciales, ¿sí? De estas singularidades léxicas. Entonces, sigue esa tradición. Y por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con la práctica lexicográfica propiamente dicha, que es cómo se hace un diccionario. Hoy en día un diccionario, para registrar los usos, tiene que basarse en un corpus de datos y en frecuencia de uso. Sin embargo, estas obras de la Academia Argentina de Letras toman las voces de la literatura y toman las voces de la literatura sobre todo de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, es decir, sobre todo de lo que se llama la gauchesca. Entonces, muchas veces por eso hay un desfasaje temporal entre lo que el diccionario consigna, lo que el prólogo y el título dice y cómo hablamos los argentinos. Yo lo que hice fue ver qué pasaba con la letra C en estos diccionarios y lo que logré relevar es que predominan voces vinculadas con el mundo de la flora, como por ejemplo Caldén, Camalote, Cambuí, Canelo, de la fauna, Caburé, Cachalote, Camoatí, del alimento y la bebida, Cabello de Ángel, Camote, Cañoncito, Carbonada, Carlitos, Carré, Casata, la vestimenta y el calzado, camisola, calcha, el transporte, ¿sí? Cabotaje, cachiveo, los bailes, las fiestas y la música, candombe, media caña, carnavalito, los juegos infantiles, calecita, hacer capote, carita, la geografía, cajón, campichuelo, cancha, cañadón, los utensilios domésticos, caldera, calefón, calentador y demás objetos, o bien de la naturaleza, o bien de las costumbres culturales y folclóricas, más que de nuestra cotidianeidad, ¿sí?
Eso es una primera observación que hago en estos diccionarios. Ahí tienen entonces lo que recién leí. Toma como objeto lo que se llama las costumbres culturales, que muchas veces por basarse, por sacar esas voces de la literatura, queda como aprisionado en un determinado tiempo histórico. Por otro lado, en esos mismos años, en el año 2008, se publica un diccionario diferente, un diccionario que tiene una modalidad novedosa para la historia de los diccionarios del español de la Argentina. Es un diccionario integral del español, ¿sí? Diccionario integral del español de la Argentina. Esa palabra en el título integral es clave, porque es la primera vez que se hace un diccionario que no es complementario, que no es diferencial, que no es contrastivo. Es decir, si yo voy a buscar la palabra mesa a este diccionario, la voy a encontrar, mientras que en todos los diccionarios anteriores no, porque solo incluían el léxico diferente. Este diccionario lo elaboró la editorial Tinta Fresca del Grupo Clarín. Es un diccionario de una entidad privada, de una empresa. Sí, es un diccionario que también circuló mucho en las escuelas porque el gobierno lo compró y lo distribuyó en escuelas primarias y en escuelas secundarias. Es un diccionario que estuvo un tiempo online en la página de la editorial Tinta Fresca, pero que la empresa, no sabemos por qué, intenté averiguarlo, pero no obtuve alguna respuesta, lo sacaron. Entonces es un diccionario que solo se puede consultar en papel, es un diccionario en un solo tomo de más de 1000 páginas. Es un diccionario interesante porque es un diccionario que supuestamente está hecho con las pautas lexicográficas actuales que son el trabajo con corpus, que no solo es de la literatura, sino también de los diarios, revistas, de la televisión, de la radio, de las redes sociales, de la literatura además de distintos géneros. Es un diccionario que copió el modelo de un diccionario que se estaba haciendo en México, perdón, que es el Diccionario del Español de México. Es un diccionario entonces que da cuenta de la identidad lingüística nacional sin ponerla, sin relativizarla respecto de España. En ese sentido marca un quiebre, marca una ruptura, es un acontecimiento lexicográfico. ¿Sí? Tiene una parte gramatical donde aparece el voceo como la norma estándar. Digamos, sí, a diferencia de los diccionarios de la Academia Argentina de Letras, sí da cuenta de las prácticas lingüísticas concretas. El problema es Argentina. ¿Qué es la Argentina, no? Y ahí lo que hice fue también revisar la letra C para tomar un parámetro, algún criterio y ver qué incluía este diccionario respecto del diccionario de los diferenciales, del diccionario de la Academia Argentina de Letras, pero también respecto del diccionario de la Real Academia Española. Y lo que observo es lo siguiente, dice. Esta iniciativa posibilitó, por un lado, que se ganara autonomía, ¿sí?, en relación con el diccionario académico, justamente porque es un acto de regulación lingüística que se hace desde el inicio, ¿no? Es decir, no solo se toma lo diferencial, que también se toma, es decir, los argentinismos, sino que define todas las voces más usuales. Si ustedes, por ejemplo, buscan palabras como colonizar en el diccionario de la Real Academia Española y buscan colonizar en este diccionario, van a ver que la definición es distinta porque el punto de vista, el lugar de enunciación es distinto. Entonces, desde ese punto, desde esa perspectiva, marca una política lingüística oficial, pública, ¿sí?,
que legitima y transmite representaciones sobre el español de la Argentina como una variedad que puede tener un diccionario tranquilamente, no es periférico, pero al analizar la letra C, Perdón, estás muteada, Daniela, me parece. A ver. ahí, Ahí está, sí, sí. porque yo empecé a escuchar voces y no Sí, sabía sí, bien. ahí está. Bueno, entonces, fui a ver la macroestructura de este diccionario, fui a ver especialmente la letra C, también a ver qué pasaba, y encontré que estaba lleno de neologismos, ¿sí? Que van desde el mundo de lo escrito, del mundo de lo tecnológico, el sector terciario de la economía y de las disciplinas científico-académicas. También vi que aparecían muchos extranjerismos que tienen que ver con objetos materiales cotidianos, ¿sí? Y es interesante porque los neologismos y los extranjerismos se articulan con la estructura social, ¿sí? Mientras que los neologismos en general siempre proceden de las clases más letradas de la sociedad, los segundos, los extranjerismos, por su carácter más de aporte material, sobre todo del mundo urbano, se extienden de forma equitativa, muchas veces, aunque hay que hacer algunos reparos, por todas las clases sociales. Pero en particular, en la letra C, fíjense, cachaza, cachet, call center, canon, capelletti, cash, casting, celebrity, check-in, check-out, chill-out, chop suey. Estos son los usos del español de la Argentina. Estos vocablos que pertenecen a rubros como comidas, como bebidas, deportes, espectáculos, finanzas, turismo, tecnología, que la mayoría son, como podemos ver, anglicismos, muchos también del área de la informática y de las nuevas tecnologías. Estas voces dan cuenta de la identidad lingüística nacional, pensando el español de la Argentina como un todo. Bueno, es una pregunta. Para ir cerrando entonces, los diccionarios son actos de intervención glotopolítica, ¿sí? Situados temporal y espacialmente. Siempre que analizamos un diccionario tenemos que ver el momento, quiénes, cuándo, dónde. No da lo mismo consultar un diccionario que uno heredó de su familia a un diccionario nuevo, un diccionario que está online, un diccionario que se actualiza permanentemente. Todos los diccionarios, ¿sí? El contenido de los diccionarios se asocia con determinadas ideologías lingüísticas que pueden ser más o menos puristas, más o menos flexibles respecto de la norma, respecto del cambio lingüístico, respecto de la variación, respecto del tratamiento de los llamados neologismos, extranjerismos, préstamos. Al ser un instrumento glotopolítico, lo que hace es decirnos, ya como analistas, posicionándonos como analistas del discurso, como analistas glotopolíticos, ver cómo ese diccionario participa en la constitución, en la reproducción o en la transformación de lo social. Ver cómo ese discurso del diccionario da cuenta, refleja, refracta, ¿sí?, la sociedad que lo constituye. ¿Y por qué? ¿Por qué el diccionario de la Academia de Letras construye ese imaginario con esas palabras y no con otras? ¿Por qué este diccionario de una editorial privada, al incluir esas palabras, construye un imaginario? Y piensen en imaginario un determinado destinatario también, ¿no? Estos instrumentos entonces participan en la construcción de subjetividades, de modelos de ciudadanía, de relaciones sociales, que son necesarios en cada instancia histórica. Y dependiendo de quién los hace y en qué comunidad discursiva circulan, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de la Academia Argentina de Letras? ¿Quiénes eran los autores de los diccionarios del centenario? ¿Quiénes eran los autores
que de algún modo censuraban a los inmigrantes, eran en su mayoría maestros de escuela, los inmigrantes a fines del siglo XIX. Además, y esto para ir cerrando, la historia política del español de la Argentina, si pensamos que la Argentina como punto de nacimiento en 1810 o unas décadas después con la formación del Estado-Nación, cómo fue a lo largo de su historia reproduciendo distintas fases del capitalismo. Entonces, si pensamos que en el momento de construcción del Estado Nacional, el modelo económico agroexportador se basaba en el campo, aparecían los diccionarios de ruralismos. Luego, con la inmigración y el primer incipiente capitalismo industrial, aparecen los diccionarios de censura a la mayoría de los inmigrantes, que además de que hablaban otras lenguas y otras variedades, eran anarquistas y socialistas y comunistas. Luego tenemos los diccionarios hechos por la Academia Argentina de Letras, que de por sí es una institución muy conservadora que siempre mira a España como guía de las prácticas lingüísticas que tenemos que tener los argentinos. Y por último, un diccionario de una empresa comercial, ¿sí?, que quiere, por un lado, hablar de un diccionario, de una lengua argentina, de un diccionario integral del español de la Argentina, pero después, en su resultado, restringe esos usos a quizás una porción muy recortada de la ciudad de Buenos Aires y alrededores y de determinadas clases social que tiene acceso al mundo del turismo, al mundo de los viajes y al mundo de la tecnología. No se puede pensar que esos usos son los usos del español de la Argentina. Bueno, hasta acá entonces, aquí si pueden, con el QR tienen la bibliografía que usé. Y bueno, muchas gracias por la escucha, creo que me extendí bastante, no sé cómo estamos de tiempo, pero supongo Buenísimo, que habrá perfecto. momento para preguntas y para conversar. Bueno, muchas gracias, Daniela, impecable, la verdad, tal cual lo esperábamos, así que muchas gracias. Gracias a todos y todas los que están participando, que han hecho comentarios, ahora te voy a leer. Sí. Tenemos unos 10 minutos para un breve intercambio, así que quienes quieran pueden poner algún comentario en el chat o bueno, pueden solicitar también la palabra. A ver, te voy leyendo, bueno, hay varios saludos. Qué bueno poder analizar que el diccionario no es neutro. A ver, cuando éramos chicos y trabajábamos con el diccionario nos dábamos cuenta de que los diccionarios no son todos iguales, pero el análisis no iba más allá, no nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás. Luis Fernando ¿Y puedo dice, decir algo sobre eso, sí, Lucía? claro. Por ejemplo, el diccionario es un instrumento muy interesante para trabajar en clase, pero siempre se dice buscar en el diccionario, y lo ideal sería buscar en los diccionarios, ¿no? Para que los estudiantes hagan ese trabajo crítico de comparar distintos diccionarios, saber cómo definen determinadas palabras, buscar en los diccionarios. Y hoy en día tenemos acceso a muchísimos a través de Sí. Internet, sí. Perdón, Exactamente, sí. perdón, y también pensar o hacer pensar, ¿no? Compartir esto de que el hecho de que una palabra no esté en un diccionario no significa que no existe, Mm. ¿no? Absolutamente, por algo no debe estar, o porque es un extremismo, o porque es acá como marcan barbarismo o exceso, o una Sí, incorrección. o porque es muy nueva o por lo que sea, pero digamos, no estar siempre como esperando a ver si esta especie de habilitación del diccionario para usar o no usar una palabra, ¿no? Exacto. Otro Bueno, te comentario es, interrumpí. perdón, lo No, de que te interrumpí. no, no hay problema. Yo sigo leyendo, pero obviamente está buenísimo que intervengan. Lo de barbarismo y otros excesos dice mucho, es una forma de excluir y desmerecer, ya que se contrasta con las formas apropiadas, pareciera. Bueno, Juanjo también manda un saludo, se tenía que retirar y agradeció mucho la exposición. Puede ser, dice Alexia, que al hablar de lengua de la Argentina se le dé más crédito, esté más legalizada.
Y otra pregunta que hace, y te la dejo también, ¿qué valoración se puede hacer de las obras literarias que incluyen un glosario con los regionalismos, argentinismos, americanismos que se utilizan en el texto? Bueno, Bueno, voy contestando, dale. sí, acá Sí, sí, por me supuesto. parece. Mira, supongo que te referís al cambio de título de la tercera edición del diccionario de la Academia Argentina de Letras, que se llama Lengua de la Argentina. Ahí lo interesante es que no se sabe cuál es la lengua de la Argentina, no hay nombre para la lengua, es la lengua, hay la lengua de la Argentina. Eh, yo creo que es una cuestión comercial porque esa tercera edición, muchas veces las respuestas no son lingüísticas, son de otro, digamos, más allá. Es una cuestión comercial porque cuando se hace esta tercera edición ya existía el diccionario integral del español de la Argentina. Entonces me parece que es un poco para jugar con, bueno, es un diccionario integral también, aunque no deja de ser un diccionario de argentinismos, esa tercera edición del diccionario de la Academia Argentina de Letras. Después me preguntás, Alexia, qué valoración se puede hacer de las obras literarias que incluyen un glosario. No, está muy bien, eso sirve para quienes estudian, para quienes estudian el español como lengua extranjera, sirve para traductores. Durante muchos años era la forma, a fines del siglo XIX, por ejemplo, hubo una discusión muy gran, muy acalorada entre quienes pensaban, entre españoles y americanos, que el español se iba a fragmentar, que no nos íbamos a entender, justamente porque las obras literarias tenían estos glosarios y era mucha la cantidad de palabras que eran diferentes, ¿sí? Y es frente a ese miedo, que me parece a mí, es la lectura que yo hago en estos 2 siglos de vida, que es que la Real Academia Española siempre se crea un fantasma, que es el fantasma de la no posibilidad de comunicación, y frente a eso interviene con el panhispanismo, interviene con estos diccionarios para mantener la unidad. Pero la unidad no es solo porque si no nos entendemos, la unidad es comercial también, es para vender los Exactamente. instrumentos lingüísticos de ellos en un mercado que es mucho más grande, que es el mercado latinoamericano, ¿no? Ah. Eh, Bueno, digamos, perdón, respecto de eso es muy curiosa algunas acotaciones de entradas léxicas que dice utilizado en tales países que tienen un montón de hablantes, pero en desuso, pero es un uso minoritario, ¿no? Como, o sea, hay como una valoración peyorativa del uso de esas palabras, pero finalmente, si acudimos a lo cuantitativo, están hablados por la mayoría de los hablantes hispanohablantes, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo una operación de valoración, por más de que yo creo que en la actualidad está un poco más solapada, más cuidada, porque finalmente como el objetivo es exactamente el que decís, ¿no? Es comercial, eh, no, ya no, me da la impresión de que la operación ya no es tan moral, ¿no? Entonces, no, bueno. no, no, tiene como momentos de que salen con todo y momentos en los que hay un poco de más calma, pero ellos hablan de pluricentrismo, pero digo, ellos son España, ¿no? Ujú. Hablan de pluricentrismo y muchas veces lo superponen con panhispanismo, pero no es lo mismo, porque el inglés es una lengua, pluricentrismo es una palabra técnica de la sociología del lenguaje. El inglés es una lengua pluricéntrica. Tenés el inglés de Estados Unidos, tiene sus propios instrumentos lingüísticos, el inglés de Inglaterra, el inglés de Australia, el inglés de la India, el inglés de Sudáfrica. Con el español pasa lo mismo y no pasa, porque la verdad que solo tienen diccionarios integrales donde uno puede ir a buscar silla o mesa o colonizar o latinoamericano, México, Argentina y España. Los demás países de América Latina tienen diccionarios siempre diferenciales, diccionarios de estas palabras que son singulares, propias, peculiares. Entonces, no, digamos que todavía hay una cierta hegemonía de la academia que se disfraza por momentos de pluricentrismo, de unidad en la diversidad, pero que marca claramente los criterios. Piensen, la palabra pollera
Si uno la busca en el diccionario y estos ejemplos los digo medio de memoria. Uno busca la pollera como lo usamos nosotros, como falda en el diccionario de la Real Academia Española, y es la quinta o sexta acepción, porque para ellos no se usa. Exacto. Pero si un estudiante de primaria va a buscar, entonces tiene que buscar todas las acepciones hasta encontrar. Cambio en el diccionario integral de la Argentina, pollera es la primera acepción, porque bueno, tiene que ver con el uso. Después también, ¿qué es para la Real Academia Española un neologismo? Dicen que solamente tienen algunos criterios, que son criterios bastante arbitrarios. ¿Cuándo entra una palabra nueva a un diccionario? Bueno, la Real Academia Española dice que tiene que tener por lo menos 2 años de vida. ¿Cuándo una palabra es un arcaísmo? Cuando no la usan ellos, porque nosotros usamos el voceo con toda, digamos, actualidad. Sin embargo, el voceo es un arcaísmo para España. Entonces siempre está la mirada, ¿no? Y después también el tratamiento de los extranjerismos. Nosotros en América, los países que hablamos, que tenemos como lengua mayoritaria el español en América, en general tomamos los extranjerismos crudos, o sea, no los adaptamos. Sin embargo, vieron que muchas veces las propuestas de castellanizar ciertos extranjerismos de parte de la Real Academia Española generan, escribo en el chat cómo escriben whisky, o pone en Twitter con U, y nosotros usamos todavía el español más, o sea, los extranjerismos más crudamente, WhatsApp, exacto. Ujú. ¿Sí? Hay muchas diferencias de criterio que tienen digamos, que se expresan en la producción lexicográfica. Lo que pasa que las academias americanas forman parte de la red de academias, entonces, bueno, ahí hay cierta eh, Subordinación. sí, estaba buscando la palabra, pero sí, claro. Cierto, bueno, muchos hablan, acuérdense que hace unos años se hizo un manifiesto por la soberanía idiomática, porque muchos hablan de que seguimos con una colonización de tipo lingüística, ¿no? Sí, además es muy curioso cómo al ámbito científico, por ejemplo, se le pide claridad y, y, transparencia en los métodos y a ese tipo de organizaciones, es lo que vos decís, ¿no? O sea, ¿cuál es el método que se utiliza, que sea siempre el mismo, con con los mismos criterios para incorporar palabras, para incorporar o para evaluar si es mayoritario o minoritario, si está en desuso, ¿no? A mí la expresión en desuso me desespera porque si está en uso, o sea, ¿cómo hiciste para evaluar el desuso, no? Es muy difícil. Nosotros desde la investigación lingüística tenemos muchas dificultades para cuantificar y es todo un universo, ¿no? La cuantificación lingüística. Y bueno, es curioso cómo en esos ámbitos no aparece como un valor la transparencia en los métodos, ¿no? O sea, Un bueno, apartado metodológico. bueno, ahí hay diste la tecla, algo que no quise tocar ahora porque todo no se podía, pero el diccionario integral del español de la Argentina nunca publicó el corpus con el que estaban hechos ese diccionario, mientras que, por ejemplo, el diccionario del español de México, que es, digamos, el modelo que tuvo el diccionario integral del español de la Argentina, y la propia Real Academia Española sí tienen los corpus públicos, porque es muy importante, también hay sesgos ideológicos en la conformación de los corpus, que por supuesto eso va a impactar en la producción de los diccionarios, de las gramáticas y de todos los instrumentos lingüísticos que se hagan. Hoy en día, bueno, cómo se hacen diccionarios, cómo es la práctica lexicográfica actual, en general son bases de datos que se actualizan permanentemente y muchos de los diccionarios ya no son más en papel, eh, porque justamente esta cuestión de actualización es permanente, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece que la Real Academia Española ya no va a publicar más en papel sus diccionarios y que solo va a ser de acceso
También es interesante, bueno, los convenios que la Real Academia Española tiene con las grandes empresas, con las corporaciones tecnológicas. Uno escribe a veces en Word una palabra y te la marcan en rojo justamente porque no está en ese diccionario. O sea, la hegemonía de la Real Academia Española en cuanto a la regulación del español es indudable. Puede haber algunos gestos de resistencia, algunos gestos de soberanía idiomática en países como el nuestro, como México, que son países que tienen una gran cantidad de hablantes, pero lo cierto es que también hay sectores de nuestra sociedad, como los que forman parte de la Academia Argentina de Letras, que son bastante conservadores desde el punto de Ujú. vista lingüístico. Exactamente, sí. Quiero seguir leyéndote los comentarios porque hay un montón de cosas escritas. Bueno, muy buena presentación, muchas gracias, muy interesante. Dice Federico Bustos, no conocía gran parte de estos hitos, un análisis muy rico. Gracias. Excelente presentación, muchas gracias, dice Marcelo. Bueno, excelente, muchas gracias, todos agradecen. Quiero invitarte para que vengas en Brasilia. Bueno, fíjate, Daniela. Acepto, acepto. Podemos ir todos si quieren. Dice Claudia, buenas tardes, recién quise entrar a la bibliografía a través del QR, pero solicita acceso. A- Ahora me olvidé de dejarlo libre. Acá recibí todos los mails. Ahora cuando termino, les doy a aceptar a todos. Y después Buenísimo, se lo mando a Lucía también el QR por las dudas si alguien no tomó nota. buenísimo. Bueno, creo que estamos, no sé, hay un montón de comentarios. No sé si alguien más quería decir algo, la verdad que vengan todos, dice Luis Fernando. Bueno, te tomamos la palabra, Luis. Sí, No, yo, bueno, mirá que en estos momentos vamos, ¿eh? bueno, quería agradecerte, Daniela, muy linda presentación, súper interesante, y agradecerte también el esfuerzo porque sabemos que tuviste que acomodar tu agenda. Así que, bueno, muchas gracias en nombre y bueno, y ya que estamos cerrando el ciclo, también quería agradecer todo el esfuerzo de Lucía y todo el trabajo que puso para hacer este ciclo tan interesante, tan enriquecedor. La verdad que tuvo muy linda convocatoria, así que esperemos seguir el año que viene con el envión que nos dio este ciclo. Sí, sí, la verdad que muy, muy lindo. Muchas gracias, Gaby, también por el apoyo del centro. Bueno, no sé, hay otro, hay dos preguntas más, si Ahí, querés te las menciono para que no queden sueltas, pero ya vamos cerrando porque ya es la hora. Dice José María Otero, ¿qué opinión tiene o apreciación con respecto al lenguaje inclusivo en el diccionario? Ha generado discusión y Alexia dice en redes circulan campañas en contra de anglicismos, ¿qué valoración se puede hacer de eso? Y Luis te bueno, pregunta, ¿a ¿cuál correo te escribe? Listo. ahora pongo el correo. Primero respondo. Respecto del lenguaje inclusivo en el diccionario, a ver, en los diccionarios de papel todavía no hay nada, ¿sí? Eh, Estos diccionarios que yo trabajé son anteriores a toda la discusión sobre el lenguaje inclusivo. Sí te puedo decir que la Real Academia Española tomó nota de algunas cuestiones y modificó algunas definiciones vinculadas con la mujer, pero como la cuestión del lenguaje inclusivo tiene que ver más con la morfología, digamos, hay que ver qué pasa con la gramática Ujú. ahí, más que veremos. Además hay que darle tiempo al lenguaje inclusivo. Y Alexia que pregunta sobre los anglicismos. Sí, sí, bueno, hay muchas campañas, pero las lenguas están en contacto, estuvieron en contacto desde siempre, o sea, no, yo la valoración que tengo es que esas campañas son puristas, son casticistas y no, digamos que no dan cuenta de cuál es la realidad de las sociedades donde las lenguas están en contacto permanentemente, influyen unas a otras. Ya el tema anglicismo, ya la palabra anglicismo es muy marcado, ¿no? Porque ¿cómo Bien. decimos de otra forma al mouse que mouse? O sea, no es un extranjerismo, es un mouse, es un mouse. Ya lo incorporamos. Sí, ahí la Bueno, fortaleza del uso, ¿no? exacto. Ahí les anoto en el chat mi correo.
Sobre Bueno, todo por si nos quieren invitar a Brasil en el verano. por supuesto, claro, ¿quién va a decir que no? Bueno, Daniela, mil gracias, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. todos y todas los estudiantes que están terminando ahí la cursada, llegando a las mesas y que se conectaron igual. La verdad que tuvimos, por suerte, muchísimo apoyo en las distintas conferencias. Estamos muy contentas, muy contentos. Si nos permiten, les vamos a seguir mandando información de actividades que haga el centro, a esos correos con los que se inscribieron, que ahora forman parte de una primera base de datos de correos que tenemos, así que los vamos a seguir invitando. Bueno, y como dice Gaby, es nuestra intención desde el centro que de repente el año que viene ya podamos tener un ciclo propio del centro, quizá de manera permanente a lo largo de todo el año, para que los distintos investigadores e investigadoras, que somos más de 25 miembros, puedan ir organizando también conferencias sobre las distintas temáticas que nuclea el centro, que es bien amplio, como su nombre lo indica. Así que bueno, esas son las novedades. En estos días les vamos a estar mandando el certificado a todos y a todas los que se inscribieron en el formulario. Bueno, creo que nada más. Muchas gracias de nuevo, Daniela. Ojalá sea esta la Gracias a ustedes por la primera, invitación. Gracias por la invitación. buenísimo, ojalá sea la primera relación, la primera actividad junta de varias. Sí, sí, Te sí. vamos a seguir invitando. A mí me gustan estos ciclos, me gustan, sí. Buenísimo. Bueno, Bueno, damos un beso grande, muchas gracias y en unos días hasta va a luego, un estar colgada abrazo. la grabación. Gracias. Voy a